Hola, ¿cómo están mis hermanos, amigos y los que nos hacen el favor de conectarse en este Noche del Pastor? En verdad para mí es un gusto, es un placer el poder sentarme aquí y hablar de lo que el Señor nos ha dado a través de la enseñanza y sobre todo el agregar valor a tu corazón y tener conocimiento de las cosas tan lindas que es este libro, el libro precioso que yo le llamo el libro sabio, el libro que es la Biblia, que es la palabra emanada del corazón y la boca de Dios. Vamos a interiorizarnos en el tema que hemos continuado a través de ya tres miércoles de la Noche del Pastor, que es la Biblia, cómo se escribió la palabra de Dios, cuál fue su origen. Recordarán que empezamos desde ver el origen de las lenguas, de cómo se fueron esparciendo a través de toda la línea de Dios, desde que sale Adán y Eva hasta nuestros días. Y voy a hacer un pequeño repaso, ¿qué les parece? Un pequeño repaso de lo que vimos el miércoles pasado, donde hablamos de las 4 condiciones que imperaron para la autorización del canon del Nuevo Testamento. Acuérdense bien que ya hace 3 miércoles iniciamos con el Antiguo Testamento, pero hoy estamos hablando del Nuevo Testamento. Y mencionamos que esas 4 condiciones que imperaron para la autorización de los libros eran muy importantes analizarlas y estudiarlas para poder entender por qué hoy tenemos 27 libros y quién decidió que esos fueran los inspirados por Dios. Pero antes déjenme hacer una anotación importante. Vamos a entender que la Biblia se escribió en un periodo, obviamente no tardado, no era como que estar esperando un año tras año para escribir otro libro, sino que muchas veces hubieron inclusive 400 años. Acuérdense bien que el libro de Malaquías hasta el libro de Mateo, pues pasaron 400 años. Así pasó entre varios de los libros. Pero aquí encontramos que el Antiguo Testamento tuvo un periodo de 1460 años, desde el libro de Génesis hasta Malaquías. Y el Nuevo Testamento, lo mencioné en la clase pasada, que se llevaron 40 años nada más, únicamente pocos años contra los 1460 años. Bueno, vamos a hablar un poquito también de los padres de la iglesia, ¿sí? ¿Se acuerdan bien? Porque cuando muere el apóstol Juan en los años 90, que fue el último apóstol, el discípulo del Señor Jesús, vinieron muchos escritos a través de los discípulos, que en la historia, cuando tú leas esto, vas a encontrarlos como los padres apostólicos. Y esto es muy importante porque se escribieron muchísimos libros, sobre todo en el primero y el segundo siglo. Y imperaban en las iglesias, se distribuían, si tú ves las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, las cartas del apóstol Juan, y posteriormente vinieron 5 libros de los más importantes que fueron los que realmente fueron la base para poder entender, porque ellos hablaban de la inspiración de los 27 libros canonizados en los concilios que voy a comentar a continuación. Y estos libros son 5, como lo mencioné en la clase pasada, que es la Didache, que significa enseñanza, la carta a los de Roma, de Clemente de Antioquía, el pastor de Hermas, la epístola de Bernabé y las 7 cartas de Ignacio de Antioquía. Estos eran libros que fueron fundamentales en esa época de la iglesia, que mencionaba frecuentemente a los 27 libros, bueno, algunos o la mayoría de ellos, los cuales esto guiaba mucho a los padres apostólicos para poder en los concilios posteriores autentificarlos o aceptarlos como canónicos. Bien, vamos a hablar un poquito de las 4 condiciones que fueron la base para considerar cuáles libros eran inspirados por Dios. Esto es muy importante porque nos podemos preguntar quién se le ocurrió o quién estableció cuáles eran realmente las condiciones o los requisitos para aceptar que un libro era inspirado por Dios. Y la primera condición que apareció en ese entonces, ahora, en paréntesis, quiero aclarar que en aquel entonces, hasta el año
590 que apareció el primer papa. Fíjense bien, el primer papa, 590. O sea que Pedro nunca fue papa. Antes de eso, la iglesia era una sola iglesia. Acuérdense bien que la reforma protestante vino hasta el año de 1519 con Martín Lutero. Por lo cual la iglesia realmente era una sola iglesia. Y los padres apostólicos y los que dirigían las 4 principales lugares, diríamos iglesias, que eran las iglesias de Oriente y las de Occidente, eran 4 obispos, ¿sí? Obispos que eran hombres de Dios probados. Era el obispo de Alejandría, el obispo de Roma, el obispo de Jerusalén, ¿sí? Y eran ellos fundamentos para poder determinar y llevar una dirección a toda esa multitud de iglesias que existían en el primer siglo. Bien, vamos a hablar entonces de la primera condición que ellos tomaron para poder incluir o certificar que eran libros inspirados por Dios. Número uno, que los padres apostólicos, acuérdense bien, los discípulos de los discípulos y muchas veces de los discípulos que eran anteriores, hubieran citado en sus escritos algunos de los libros. El número 2, que fueran libros de uso común en las iglesias o eclesiástico en la mayoría de las iglesias y que eran aceptados. Condición número 3, que fueran escritos bajo la autoridad apostólica de uno de ellos, o sea, que hubieran tenido la autentificación de alguno de los discípulos o padres de la iglesia. Y 4, que fueran libros que tuvieran una unidad doctrinal. Esto es muy importante, o sea, que no contradijeran, por ejemplo, la deidad del Señor, el nacimiento virginal, que no negaran el sacrificio vicario y la salvación a través de la fe en el Señor Jesucristo. Estos eran fundamentos para poder determinar qué libros. De hecho, estos fueron los requisitos que imperaron en los concilios que voy a mencionar. Bueno, quiero concluir en el resumen porque es muy importante el que podamos, sobre todo ustedes recuerden qué puntos hemos tocado la clase pasada. Ahora, ¿qué condiciones movieron a la iglesia para definir cuáles eran estos libros? O más bien yo diría, ¿qué fue lo que presionó a la iglesia de aquel entonces para que pudieran definir los libros? Indudablemente, lo primero que apareció fueron las herejías, aquellas que hablamos la clase pasada, ¿se acuerdan? El gnosticismo, el montanismo, el marcionismo y ese intento que había realmente por hombres terribles que venían dentro de la iglesia, que habían tergiversado la sana doctrina y que empezaron a imperar en los primeros 2 siglos. Obviamente los padres de la iglesia se empezaron a preocupar, principalmente cuando Marción, este obispo, era un teólogo, ¿sí?, presentó la primera lista de los libros inspirados según él. Ahora, lo crítico es que la mayoría de las iglesias empezaron a aceptar como libros autentificados, o sea, como eran inspirados por Dios. Entonces, esto preocupó a muchos, alarmó de una forma muy intensa a los padres o los dirigentes de aquel entonces de la iglesia. Hubo otro código, como lo mencioné en la clase pasada, el código moratorio, que fue un escrito que encontraron de hecho, en una parte de Italia, donde había este código muy antiguo. También había una lista ya determinada de libros que de alguna forma no saben quién realmente los escribió. Ahora vamos a los primeros concilios. Ahora sí, vamos a entrar ya. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió para poder determinar? Imagínense cómo estaban los padres de la iglesia, preocupados porque había muchísimos libros, muchísimas cartas que corrían en las iglesias, como hoy en día. O sea, hay un paralelismo hoy en día que afortunadamente tenemos hombres y mujeres de Dios y ya tenemos una sana doctrina, claro, siempre y cuando seamos estudiosos de la palabra. Por eso mi recomendación es: lean la palabra, pregunten, porque esto es como realmente el Señor nos previnió cuando decía: mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Y hoy todavía en día hay muchísimas corrientes heréticas que están imperando en muchísimas de las conferencias, muchísimas de las enseñanzas en diferentes iglesias. Bueno, pero eso no es tema de ahorita. Vamos a ver
¿Qué ocurrieron en esos concilios? Y lo primero es, ¿qué es un concilio? Un concilio fue la reunión de los principales obispos de esas iglesias, de esas 4 iglesias, de los dirigentes más bien, para tratar los asuntos vitales como la sana doctrina y, por supuesto, la autenticidad de los libros canónicos en la palabra de Dios. Entonces, mencioné, ¿verdad? Sí mencioné los obispos, el obispo de Roma, el obispo de Jerusalén, el obispo de Alejandría y el obispo de Constantinopla. Acuérdense bien que les mencioné la clase pasada, obispo de Alejandría. Alejandría hoy existe, es el puerto, es uno de los puertos principales de Egipto, que se llama Alejandría. De hecho, existe todavía la ciudad y está el puerto todavía vigente, pero Constantinopla hoy ya no lo vas a encontrar en un mapa actual. ¿Por qué? Porque es Estambul, es Turquía. La ciudad de Estambul hoy en día es Constantinopla. Bueno, pues ahí venían los principales, eran dirigentes donde estaban las iglesias principales. Como ves, no había un obispo o un papa en Roma, sino eran realmente. El primer concilio que vamos a encontrar, fíjate qué interesante, donde ya preocupados esos 4 hombres de Dios dijeron, tenemos que reunirnos porque hay mucha controversia por las herejías de Marción, por las herejías de Montano, por las ideas inclusive de Arreo, que era otro también de los obispos que empezaron a meter una serie de ideas terribles, como que Jesús no era eterno, sino que había sido creado por Dios y por lo cual no le daban su deidad. Había empezado a infiltrarse en las cabezas y las enseñanzas de las iglesias. Por eso se convoca el primer concilio, que fue en el año 400, a principios del año 400, y fue llamado el Concilio de Hipona. Esto, ¿dónde encuentra Hipona? Y recuerden bien, Hiponia, obviamente, si tú eres un estudioso de la palabra o de la historia, pues es el lugar donde prevaleció ese gran teólogo cristiano, San Agustín de Hipona. Hipona hoy en día ya no existe, ahora, pero obviamente, de hecho hay ruinas ahí. La ciudad actualmente es la ciudad de Annaba, A-N-N-A-B-A. Está muy cerca de la frontera con Túnez y está en Argelia, ¿ok? En África. Entonces, para que podamos entender esto y nos ayudemos un poquito a ubicar lo que estamos estudiando, porque son antecedentes históricos de cómo nuestra palabra, la palabra de Dios, fue formándose a través de la inspiración del Espíritu Santo. Aunque estamos mencionando que los hombres se preocupaban y se reunían y había concilios y discutían y aprobaban un libro y otro libro, pero siempre el Espíritu Santo estuvo ahí presente. Entonces, en este concilio de Hipona se aceptaron, ¿cuántos creen? De los 27 libros, nada más se aceptaron en este concilio 25 libros y excluyeron al libro de Apocalipsis y al libro de Santiago por las siguientes razones. El libro de Santiago lo excluyeron porque, de acuerdo a aquellos hombres teólogos, estudiosos, dijeron, es que Santiago está contradiciendo la fe por obras que están en las cartas aceptadas del apóstol Pablo. Fíjense, no aceptaban ese detalle. Y el libro de Apocalipsis fue rechazado porque tenían conflicto con el capítulo 20 que hablaba del milenio. De hecho, la iglesia primitiva, bueno, en ese entonces, no aceptaban la enseñanza del milenio, lo consideraban herejía. Ok, posiblemente ya les entró, fueron ya más inteligentes y el Espíritu Santo le dijo, no, un momento, que esto es parte de mi inspiración. Bien, el segundo concilio fue en el año 378 después del Señor y fue llamado el tercer concilio de Cartago. Ok, no se vayan a confundir porque era llamado el tercer concilio. Obviamente Cartago tenía sus propios concilios, pero en ese tercer concilio, que fue realmente donde se reunieron todos los 4 dirigentes apostólicos, como acabo de mencionar, era el segundo conflicto que se convocó para poder discutir ese problema de Santiago y del Apocalipsis. Ahora, aquí había
problema en este concilio. Había un conflicto entre los obispos de Oriente y los obispos de Occidente respecto al libro de Santiago. Aparentemente Apocalipsis ya estaban aceptándolo mucho más. Los obispos de Oriente no aceptaban Santiago y los obispos de Occidente sí lo aceptaban. Entonces imagínense, ¿no? Es un poquito como ha ocurrido entre los evangélicos o protestantes que creen que la salvación se pierde y que los otros creen que no se pierde, que son eternos. O sea, desde que soy niño y estudio la palabra me acuerdo que siempre había conflictos, ¿no? Cosas que son doctrinas periféricas, pero no son fundamentales. Bueno, ellos tenían este problema. Y esto dividía a los obispos. Pero aquí había un punto muy interesante que mencioné hace un momento, que los obispos de Oriente tenían ese problema porque tenían mucha influencia del obispo Arrio. Arrio era un obispo y era un presbítero, era un teólogo alejandrino. Él vivió en el año 256 y él sostenía, como lo mencioné hace un momento, que Jesucristo, el Hijo de Dios, o que procedía del Padre, pero no era eterno, no tenía esa eternidad, sino que había sido engendrado del Padre y obviamente tendría su fin. Esto era una totalmente herejía y había contaminado a los obispos de Oriente. Esto dividía a los obispos, ya que no estaban de acuerdo inclusive en no tan solo Santiago, sino también empezaron este detalle de Arrio, empezaron a contradecir al libro de Apocalipsis. Entonces, bueno, este concilio, ellos aceptaron, en ese concilio aceptaron los 39 más los 7 apócrifos del concilio alejandrino del Antiguo Testamento y aprobaron que todavía el Nuevo Testamento tenía que ser verificado y estudiado. En verdad, se pasaban meses y llegaban a conclusiones que decías tú, híjole, pues obviamente no hay una definición de los libros. Bueno, vamos al tercer concilio. ¿Por qué? Porque después de la confusión que había en el segundo concilio, llegamos al tercer concilio, que también fue llamado el cuarto concilio de Cartago. Recuerden que si digo el cuarto concilio de Cartago, no fue el tercero. Más sin embargo, habían pasado 2 anteriores que habían reunido a todos los obispos. Bien, este concilio, aquí ratificaron en una forma, ahí más bien oficializaron los 39 libros más los 7 del Antiguo Testamento, ¿ok? Pero seguía la controversia del libro de Santiago y Apocalipsis. O sea, estos libros, aunque también el libro de Hebreos tuvo sus problemas, ¿no? Tuvieron sus... Fíjense que algo interesante que tenemos que mencionar, que en el proceso de los concilios, ¿cómo eran los concilios? Llegaban los grandes teólogos, los grandes dirigentes, los obispos, los que tenían cierto nivel y sobre todo estudiosos de la escritura, y tenían discusiones días completos, se pasaban días y horas, a veces hasta noches, discutiendo teológicamente los puntos o referencias, y entonces al final había una votación. Entonces decían, por tantos votos, que era el 70% del general de los obispos, aprobaban un libro. Increíble, ¿no? Hubo libros que pasaron, fueron autorizados o canonizados por un voto. Podemos pensar, híjole, pues si eso es así, imagínense cómo serán verdaderamente los libros autorizados por Dios. Yo te puedo decir que sí, porque aunque el hombre lo haya hecho de esa forma, el Espíritu Santo es el que daba testimonio, porque así lo dice la palabra, que el Espíritu Santo nos da testimonio y nos dice qué hacer. Y yo sí creo, estoy convencido de que el Espíritu Santo movió a los santos hombres de Dios para poder dar su voto por aquellos que eran inspirados por él. Y este cuarto concilio, tenemos terminó, perdón, no quiero confundirlos, terminamos el tercer concilio, ¿no? Que fue también en Cartago, en el año 419, y la verdad, en ese concilio no llegaron a ninguna conclusión
de Santiago y Apocalipsis. Imagínense, fue como un concilio que dijeron, tanto lo hicimos, pero no llegaron a concluir la aceptación del libro de Santiago y el libro de Apocalipsis. Luego nos vamos, imagínense, en el año 419 hasta el año 633. O sea que estamos hablando de 200 años más que pasaron en que Santiago y Apocalipsis estaban en mucha pugna, ¿sí? Y así fue que llegó el cuarto concilio, fue llamado el Concilio de Toledo, que fue celebrado precisamente en la ciudad de Toledo. Yo acabo de estar ahora en octubre del año pasado. ¡Wow! Es una ciudad increíble, ¿eh? Y ahí fue presidido por un hombre muy, muy carismático, el obispo Isidoro de Sevilla, en el año 633. Y este concilio fue donde realmente se oficializaron, obviamente, los 39 más 7 libros del Antiguo Testamento que estaban oficializados, donde aceptaron. ¿Qué pasó en los 200 años? No lo sabemos. Pero donde aceptaron que el libro de Apocalipsis y el libro de Santiago eran canónicos. Gloria a Dios, porque en verdad, digo, Santiago es un libro increíble, pero más Apocalipsis, ¿no? Tiene una revelación impresionante de los tiempos a que han de venir. Es un libro profundo. Y entonces en este concilio, de Toledo, fue donde realmente se selló. Ahora sí, ya no hubo, como diciendo, ya no hay más. Y de hecho, salió un edicto donde aquellas personas o aquellos obispos o aquellas corrientes que no aceptaran el libro de Apocalipsis y el libro de Santiago para completar los 27 libros del Nuevo Testamento, iban a ser excomulgados. Oigan bien esto, excomulgados de la iglesia, por lo cual podemos decir que el año 633, que fue el año donde realmente se oficializó o terminó el canon del Nuevo Testamento. Qué interesante, ¿no? Qué bendición, porque cuando podemos ver esta historia, no sé, que ha sido como me gusta decir, que es como un vuelo de pájaro, ¿no? Una revisión de los puntos. Hay mucho. De hecho, estos 4 concilios posteriormente hubieron más concilios, pero tomen en cuenta que ya no era, obviamente, del año 633 a 1519, es donde la iglesia entra en esos 1000 años terribles, ¿no? De oscuridad, donde entra la iglesia en una situación muy complicada. Obviamente en el año 590 es cuando nace el papado, y esa iglesia imperial empieza a tomar control de la iglesia cristiana, con todas las situaciones que han pasado. Ahora, eso nos habla que los 39 libros del Antiguo Testamento que están en las Biblias católicas, más los 7, que son los libros deuterocanónicos o apócrifos, ¿sí? Acuérdenme que ya lo hablé, a ver, Baruch, Judith, Tobías, Sabiduría, etcétera, etcétera. Son libros que, son libros históricos, no son satánicos, pero nosotros, como cristianos, nosotros en nuestras Biblias, la Reina Valera, la Nueva Traducción Lenguaje Actual, la Nueva Versión Internacional, etcétera, etcétera, todas, no están incluidos en el Antiguo Testamento los libros deuterocanónicos, porque nosotros aceptamos, esto fue posteriormente en la Reforma Protestante en el año 1519 con Martín Lutero y todos los grandes teólogos que le precedieron a Martín Lutero, dijeron, el canon del Antiguo Testamento debe ser el que autorizó el concilio de Yamnia, que fue en Israel, por los sabios rabínicos, los hombres estudiosos, los que determinaron que los 39 libros que tenemos en el Antiguo Testamento de nuestras Biblias fueran los libros canónicos autorizados por Dios. Ahora, no nos peleemos,
Vea, si tú tienes un amigo católico, etcétera, y ellos tienen la versión de la Biblia de Jerusalén, la Biblia de Torres Amat o la Biblia Nácar Colunga, que son las traducciones donde incluyen sus libros, estos libros deuterocanónicos, pues no hay problema, no te preocupes, no hay conflicto en eso, ¿ok? Pero nosotros no los incluimos porque nos basamos en que nuestras Biblias tienen el diseño de Dios de lo que determinó el concilio de Yamnia por los rabinos judíos. Y bueno, y eso sí, nosotros todo el canon del Nuevo Testamento, ahí sí, Biblias católicas, Biblias protestantes, todos tenemos los mismos libros que están en las Biblias. Con esto, mis amados, nos ayuda mucho a entender y poder, en verdad, decirle, Señor, gracias, porque la bendición tan grande de que tú no viste en esos 600 años después que muere Juan, el cuidado que tuvo el Espíritu Santo, porque hubo muchos ataques, muchos ataques, y realmente la forma como el Espíritu Santo fue llevando esta situación con los concilios, los padres apostólicos, esos hombres de Dios, los obispos de las cuatro iglesias grandes, para poder determinar inspiracionalmente que el Espíritu Santo, que esos son los libros que deben de estar en nuestra Biblia. Pues bien, mis amados, esto es la clase de este miércoles. Espero que sea una bendición para tu vida. Estúdialos. Gracias a Dios, puedes volver a abrir en YouTube la clase, la primera, la segunda y la tercera y la cuarta, para que puedas seguir alimentándote de cómo vino este precioso libro hasta nuestros días. Muy bien, pues nos vemos el próximo miércoles en nuestra preciosa noche del pastor. Te mando bendiciones, cuídate mucho y que el Señor te bendiga y el Señor te guarde.